El calor extremo preocupa, o eso es lo que nos quieren hacer creer este gobierno. El Ministerio de Sanidad acaba de publicar una encuesta encargada a la consultora GapTrade para saber cómo percibimos el calor y su efecto en la salud. La prensa se ha llenado de titulares alarmantes con esta encuesta. El 90% de la población ve el calor como un riesgo grave, el 87% lo relaciona con el cambio climático y solo el 30% de la población se considera muy vulnerable. Hoy analizamos punto por punto cómo esta encuesta, lejos de ser neutral, parece diseñada para inducir respuestas, justificar políticas y controlar una vez más la manera en la que percibimos la realidad, en este caso el calor. La encuesta no mide la realidad, lo que mide es cómo de bien ha calado el discurso climático del gobierno de Sánchez. Y lo peor, se usa después para justificar políticas que ya estaban decididas de antemano. La muestra es amplia, 1.274 personas, tiene un margen de error del más o menos 2,8%. Hasta aquí todo bien, pero vamos con el análisis de las preguntas, porque aquí es donde empieza el teatro. Por ejemplo, preguntan, ¿diría usted que han aumentado las temperaturas extremas en verano? La pregunta no es si lo ha notado, sino si cree que han aumentado. Te da la dirección de la respuesta, la pregunta induce a la respuesta, porque no miran los datos reales de registros de temperaturas que existen. Solo importa la impresión y no los datos reales de temperatura. Otra pregunta de las que recoge la encuesta es, ¿cree que estas olas de calor están relacionadas con el cambio climático? Para empezar, la pregunta da por hecho que las olas de calor están ocurriendo y que deben explicarse ¿por qué? Pues por el famoso cambio climático. Luego te dan tres opciones, sí mucho, sí en parte, no en absoluto, pero no dan opción a responder depende, no sé o pueden influir otros factores. Vamos, que te empujan a decir que sí, que las olas de calor son debidas al cambio climático. ¿Y para qué? Pues para luego venderlo como un dato de conciencia climática, porque asocian directamente la percepción de calor con la adaptación del discurso climático dominante. Porque el 87% de la población de los encuestados han respondido afirmativamente y así refuerzan la narrativa política. Vamos con otra de las preguntas. ¿Qué expresión transmite más peligro? ¿Ola de calor o calor extremo? Claro, por supuesto, la mayoría de la gente ha dicho que calor extremo, suena peor. Es como si nos preguntan susto o muerte. ¿Y qué hace el Ministerio con esto? Pues usarlo como excusa para cambiar el lenguaje institucional y sonar, ¿qué? Pues más alarmistas. No importa si hay más calor, lo que importa es que tú sientas más miedo. Luego viene el bloque de la salud. Y aquí se dispara todo. Te preguntan, ¿qué efectos asocia usted con el calor extremo? Y en esta pregunta lo que hacen es dar una lista para marcar todas las respuestas que quieras. Una multirespuesta, ofreciendo un listado cerrado con síntomas físicos y mentales. Golpes de calor, desmayo, confusión, estrés, insomnio, irritaciones. La pregunta te sugiere que todo eso puede pasar. ¿Y tú qué haces? Pues marcas el resultado. Como resultado se han obtenido que más del 80% dice que el calor causa golpes de calor y deshidratación, pero realmente la lista ya te sugiere problemas que el encuestado podría no haber considerado por sí mismo, elevando artificialmente las respuestas afirmativas. Y cuando te preguntan si tú o alguien cercano ha tenido realmente un problema de salud por la ola de calor, pues solo el 7% dice que sí personalmente y otros 18 mencionan a un conocido. ¿Y qué hace el Ministerio? Pues suma todo y dice que un 25% ha sufrido personalmente o su entorno un problema de salud durante la ola de calor. Esto, que me perdonen, pero es manipulación básica. No es lo mismo vivirlo que haberlo oído. Vamos con otro dato curioso, la percepción de vulnerabilidad al calor. En este punto, la subjetividad es total y no se relaciona con criterios clínicos. Resultados, solo el 30% se considera muy vulnerable al calor y entre personas mayores o con enfermedades hay muchas que ni siquiera se sienten vulnerables. ¿Y qué dice el Ministerio a esto? Pues que esto es un problema gravísimo, literalmente. Lo que dicen es, esta baja percepción del riesgo pone de relieve la necesidad de seguir reforzando las acciones de sensibilización. O sea, si tú no tienes miedo al calor,
al cambio climático es que estás mal informado y si no piensas como ellos, pues te van a reeducar. No hay margen para criterio propio, solo el relato aprobado. El 57% de los encuestados dice haber recibido información oficial sobre el calor y de esos el 90% afirma que le parece útil. Pero claro, ¿qué significa útil? ¿Que te ha servido para evitar un golpe de calor o simplemente que era fácil de entender? Aquí no se mide si esa información fue eficaz o precisa, solo si sonó bien. Y con eso el Ministerio concluye que su estrategia de comunicación funciona. Es como si el gobierno se felicitara a sí mismo por tenerte asustado y tú encima dijeras, gracias, me ha sido muy útil el miedo. No hay preguntas que pongan a prueba sus hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué no preguntan, ¿cree que el impacto del calor está sobredimensionado en los medios de comunicación? No, preguntas como estas no hay. Solo hay preguntas para justificar políticas ya aprobadas, como la guía de comunicación del calor, que ya hablamos, y las campañas informativas. En definitiva, esta encuesta no es un retrato de la realidad, es una herramienta para reforzar el relato político. Que el calor aumenta, que es culpa del cambio climático, que el calor enferma y que tú no te das cuenta. Y que ellos, este gobierno socialcomunista, debe protegerte aunque tú no lo hayas pedido. No es ciencia, es propaganda con apariencia de ciencia. Y lo más peligroso es que sirve para justificar más campañas, más control sobre el lenguaje, más regulaciones y más intervenciones. Todo bajo la excusa del calor en este caso. Un calor que, si no te quema, al menos te adoctrina.